Queremos simplificar las raíces cuadradas dadas. Sabemos por los ejemplos anteriores que si a al cuadrado es igual a b, entonces a es la raíz cuadrada de b, pero observe que en este caso no hay un número de veces que sea igual a 50. Pero una raíz cuadrada se considera simplificada si contiene factores cuadrados perfectos. Entonces, simplemente queremos identificar estos factores cuadrados perfectos, y la mejor manera de hacer esto es mirar la factorización prima del radicando con un número debajo de la raíz cuadrada. Y una última cosa para notar, estas son las principales raíces cuadradas, por lo que solo estamos preocupados por lo positivo raíces cuadradas. Entonces, para la factorización prima de 50, podemos escribir 50 como 2 por 25, y 25 es 5 por 5. Entonces, la factorización prima de 50 es 2 veces 5 veces 5. Bueno, cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que aquí está nuestro factor cuadrado perfecto, por lo que esto puede simplificarse, y la raíz cuadrada de 5 por 5 es igual a un factor de 5. Entonces tenemos un factor de 5 veces la raíz cuadrada restante, que es la raíz cuadrada de 2. Así que de nuevo, siempre que podamos identificar dos factores iguales, ese es un factor cuadrado perfecto, y se simplificará. Ahora intentemos lo mismo para la raíz cuadrada de 675. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima de 675. Bueno, termina en un 5, por lo que sabemos que es divisible por 5. 675 es 5 veces 135. 5 es primo. 135 termina en 5, por lo que es divisible por 5. Esto sería 5 veces 27. 5 es primo. 27 sería 3 veces 9, donde 3 es primo y 9 es 3 veces 3. Entonces tenemos 3 factores de 3, y 2 factores de 5 para la factorización prima de 675. Entonces podemos escribir esto como 3 veces 3 veces 3 veces 5 veces 5, y ahora agruparemos a París de factores. Así que aquí hay un cuadrado perfecto y aquí hay un cuadrado perfecto. Entonces, la parte en un círculo se simplificará, y los factores que no están en un círculo permanecerán debajo de la raíz cuadrada. Observe cómo la raíz cuadrada de 3 por 3 es 3. La raíz cuadrada de 5 por 5 es 5. Entonces estos estarán fuera de la raíz cuadrada, porque se simplifican, y luego nos queda la raíz cuadrada de 3. Entonces esto sería 15, raíz cuadrada 3, -09 de 925624001.